socialmente y que vamos a llegar a una situación social en donde ya nadie se va a entender con nadie. Acentuado por el tema de la competencia rabiosa, acentuado por el tema de la desconfianza mutua, acentuado por muchos factores, pues la gente cada vez se aleja más de la gente. Y claro, si ya no se puede entender ni una pareja entre sí, si ya empiezan a discutir en su departamento de 5x5 cuál es el metraje que le corresponde a cada uno de los miembros, o si la cacerola es de uno y la cocina es de otro, yo creo que estos son muy malos augurios para los tiempos que vienen. Yo creo que hay un problema en la fragmentación de la estructura social, en esto que podríamos llamar hoy superindividualismo, falta de solidaridad, desconfianza y, lógicamente, aislamiento con todas sus secuelas. ¿Y qué plantea usted? Yo simplemente observo esta situación que de no restablecerse una nueva solidaridad o de no restablecerse un nuevo modo de comunicación entre la gente, creo que vamos a tener problemas. ¿Cómo hacerlo? Yo sé que estos medios que tenemos hoy en las manos, como son estas maravillas tecnológicas de la TV, la radio y demás, son un gran avance, depende en la dirección en que se lleven estas cosas, pero el contacto directo entre las personas no está hoy muy favorecido. Más bien se pone como valor central otro tipo de cosas que el contacto entre las personas. Yo creo que la eficiencia, que es una cosa muy importante, el dinero, que es una cosa muy importante, y todo aquello están ocupando una ubicación central que antes estaba ocupada por la amistad, por otro tipo de valores. Pero era una amistad sin posibilidades de progreso prácticamente. Sí, es cierto. El momento en que vivimos sí. Es un momento que permite tener una cierta esperanza de reeducación de la gente y de poder disfrutar de todo lo que ha dado el hombre a través de sí mismo. No nos olvidemos que todo lo que padecemos es una invención humana. Así es, y los grandes beneficios también es un producto de una larga cadena humana. En ese sentido, pensar que la tecnología de que hoy disponemos es un producto de las últimas décadas es un poco excesivo. Yo creo que hay una acumulación histórica muy importante. Creo que estas nuevas corrientes que hoy tienen plena vigencia, como la economía de mercado y todo aquello, que son cosas más bien recientes, no existían y sin embargo el progreso del hombre ha permitido que lleguemos hasta aquí. Quiero decir que esta acumulación ha puesto en marcha muchas cosas, positivas y negativas también, y que este factor de comunicación humana no necesariamente tiene por qué disolverse si las cosas están bien encaminadas. Esta comunicación humana hoy se está disolviendo. ¿Qué haría usted para bien encaminarlas? Yo creo que se le da una impronta muy grande a esto de ubicar como valor central, fundamental, el tema del dinero. Este tema del dinero es tan importante como el tema de la ley de la gravedad, pero no estamos hablando todo el día de la ley de la gravedad, no estamos neuróticos por la ley de la gravedad. Yo sé que si me caigo me rompo la cabeza porque me atrae la tierra, pero no estoy todo el día como si estoy con la tasa de redescuento, el 0,24, el problema de la bolsa. Usted sabe que estamos economizando de tal manera, convirtiendo en económico de tal manera el lenguaje, que están quedando pocos códigos de intercambio entre las personas que no sean códigos económicos. Esto es muy claro, lo vemos en la prensa diaria, lo vemos en la relación entre las personas, y creo que hay algunas dificultades para avanzar en esto si esto se acentúa, porque no vaya a ser que estemos entrando en una nueva utopía, ahora que ha caído la utopía del llamado socialismo real, no sea que estemos avanzando ahora en la utopía de la economía de mercado real, considerando que si se arreglan no sé qué factores, en fin, factores económicos, se va a arreglar todo el problema del hombre. No sea que se nos compliquen las cosas, porque estas utopías normalmente llevan a excesos. Y se han visto muchas declaraciones excesivas y se ve una tendencia muy excesiva a economizar todo, ¿no? A convertirlo. ¿Usted es un hombre de fortuna? Nunca ha estado mal. Nunca ha estado mal. No. ¿Casó con mujer de fortuna? Además. Además. Esto le facilitó tener oportunidades de desplegar su pensamiento, de tener una cierta tranquilidad para pensar, para escribir.
pero no necesariamente por ese matrimonio, sino porque... No hablo necesariamente de claro, matrimonio, claro, sí, pero el bienestar, sí. ese pequeño margen de tranquilidad económica... Sin duda que ha sido ventajoso. Lo ayudó para su educación y autoeducación. Sin duda. Yo pienso, a propósito de una conversación que tuve con el señor Nelson, pienso con muchos que si no sabemos administrar la riqueza a través de la educación imprescindible para el crecimiento de la gente, es donde se produce el fracaso y la hecatombe. ¿Usted cree que con todo el auxilio que cuenta la sociedad contemporánea, donde a un hombre que piense mal o bien, no importa, pero que piensa, y se le permite la expresión de sus ideas a través de un medio de comunicación como la televisión en este momento, ¿usted no cree que todo eso va ayudando a que ese, para decirlo de otra forma, pero más o menos parecida a la suya, salvaje capitalismo pueda aplastar todo lo que sea el sublimar de inquietudes internas? Precisamente, eso que usted destaca, que es muy verdadero y que estoy con ello, esto de que incluso la tecnología de la comunicación permita que ideas verdaderas o falsas se porque comuniquen. al lado de sí. toda la información económica que puede darnos ámbito financiero para sacarlo a él, o la nación, o el cronista comercial, al lado de todas estas informaciones, hay otras informaciones. Hace un rato yo estaba charlando con alguien que me hablaba de Popper, y me decía, qué lástima que ahora se preocupen de la difusión de Popper y no hace 25, 30 años atrás, ¿no? Pero por lo menos en el mundo latinoamericano, ¿no? Qué lástima que no se le conozca al Popper anterior, ¿no? Claro. Y recién ahora, por aviesos intereses o no, se lo conoce y se lo difunde a Popper. Y como en el determinado momento de Borges habla todo el mundo, sin haber leído a Borges, o se habla de Heidegger con una facilidad tremenda, siendo que uno de los más difíciles de entender y de trabajar y de aprender a pensar con él es Heidegger. Sin duda. Bueno, sin duda. Sigamos. De manera que pero de todas maneras hay una ventaja, ¿no? La difusión de estas ideas. Absolutamente, y los medios de comunicación en ese sentido pueden ayudar enormemente, a menos que los medios de difusión encaren una política justamente de establecer el reino de lo secundario, es decir, de peraltar aquello que no es importante y de marginar aquellas cosas que hacen a los problemas centrales del ser humano. ¿Por qué está usted conversando aquí conmigo? Estoy conversando porque creo que es una buena oportunidad. Porque me llamaron por teléfono de su empresa editora y me dijeron Silo está en Buenos Aires, y yo respondí por teléfono. Así es que ahora Silo quiere ir a mi programa. ¿Qué pasa con Silo? Ha sacado un libro, así que por el libro yo me he cansado de invitarlo a Silo y siempre he estado viajando. Bueno, por tratarse de ti, Osvaldo, creo, lo voy a hacer. Ajá. Pero está usted aquí precisamente por esta empresa que si crece económicamente, pues difundirá otras ideas aparte de la de Silo. Ah, sin duda. Este equilibrio, Silo, es el que usted en cierto modo aspira a través de, no sé si es su filosofía, si es una doctrina, todavía no hemos llegado a eso. Sin duda, que yo aspiro a eso y a mucho más. Aspiro a que incluso tenga expresiones en todos los campos, este mismo crecimiento de las condiciones de expresión. Aspiro a que en otros campos también se instale una comprensión de lo social más humana, una comprensión política más humana, que se den una cantidad de posibilidades a gentes que hoy no las tienen y todo aquello. Entrar en detalle sería ya otro tema de conversación, pero en términos generales aspiro a que no se limite esto al campo de la expresión, al campo de las ideas, porque la comunicación a veces requiere también de la posibilidad de dar difusión a gentes que no tienen cómo hacerlo, porque están muy limitadas por esto que conversábamos hace un rato, esto de las pocas posibilidades de educación, pocas posibilidades de acceso a los medios de difusión, gente muy apremiada, gente muy castigada por la vida y por las circunstancias económicas, por un enfoque económico que se tiene de estos procesos, en donde se postergan los beneficios de la gente para más adelante, como nos hicieron en su momento también algunos promotores del socialismo real. La generación actual tiene que ser sacrificada en aras de una sociedad más justa, de una sociedad de un hombre nuevo y todo aquello.
ahora un poco se nos está diciendo que bueno, que la gente tiene que esperar un poquito hasta que se llegue a un modelo macroeconómico que luego desbordará y llegará hasta el último de los necesitados. Yo no creo que sea ese el discurso, pero de todas maneras le reconozco, porque es algo también que no trepido en repetirlo frecuentemente por radio y por televisión, ¿no? Ponerse a leer la historia de nuestros países, cualesquiera de los suramericanos, que de ellos estamos hablando, Sí. es comprobar que decenio tras decenio, porque nosotros somos voraces en exterminar generaciones, voraces en exterminar generaciones. No hemos terminado de devorar la que tiene 20 años, y ya nos estamos devorando la que tiene 5, ¿no? Y que dentro de 15 tendrá 20, pero ya cuando llega a los 20 está aniquilada. Esta es la constante de América Latina. Eso es así. Esta es la constante de América Latina. Eso es así. Claro. En este momento la Argentina está viviendo un momento de búsqueda de poderse concretar en una nación. Se le van a pedir de nuevo sacrificios al pueblo. ¿Se les va a pedir sacrificios para sepultarlos porque se mueren de hambre, o se les va a pedir sacrificios a todos para que sepan administrar de la mejor manera posible el peso miserable que ganan y poder salir adelante? Se va a pedir sacrificios sabiendo que vamos a tratar de mitigar los que podemos las necesidades de los que van a quedar sin trabajo, o van a quedar sin trabajo muertos de hambre y en la miseria. Ese es el tema. Sería un suicidio. No, es que sería un suicidio, Silo. El pensamiento de nuestros días no puede creer en nada de lo que se hacía hace 10 años atrás. Así es. En eso estamos de acuerdo. Hace 10 años atrás. En eso estamos de acuerdo. Después de esta larga, penosa y trágica experiencia planetaria a la que nos sumió Lenin, Stalin... Y todas las formas nacional corporativistas y los fascismos y demás, todas esas formas autoritarias nos han dejado en muy mala situación. Claro. De acuerdo. Claro. Después de toda esa experiencia, sería mucha estupidez la del mundo latinoamericano, que no podemos incluir a Alemania, que no podemos incluir al Japón, que no podemos incluir a Inglaterra ni a Francia, porque de todas maneras son gentes que se preocupan por sus gentes. Así es. Pero sí América Latina, ¿no? América Latina, donde los enriquecimientos son perversos, ¿no? Donde 40.000 líneas telefónicas no se pueden instalar de contrabando en Buenos Aires sin que no hayan participado los trabajadores más modestos, los jefes de esos trabajadores modestos, los gerentes de esos trabajadores, sin duda que hay que hacer un cambio los total. Interventores de partidos civiles, los interventores militares, y hasta por allí algunas personas que uno diría, no puede ser, pero ya nada es espanto. Sí. Ya nada es espanto, Silo. Así que estamos hablando de modificar estas estructuras y por supuesto no volver a situaciones anteriores. Pero se están modificando. Estoy totalmente lo creo que se están modificando, porque si la Argentina tuviese un traspié dado de forma tremenda en perjuicio de la mayoría de la gente, la Argentina fracasaría otra vez. Y esta sería grave. No, ya fracasaría otra vez. No sé si sería grave, pero otro fracaso operatorio no lo resiste este paciente sometido a delicadas intervenciones quirúrgicas por manos no hábiles en la medicina. Así es. Y estamos de acuerdo. ¿Qué persigue? Estamos de acuerdo en que hay una modificación de estructuras, que no se debe... Póngase la luz, que se me desvía, póngase frente a mí. ¿Cómo no? Que no se debe a un factor como este gobierno o a otro gobierno. Creo que es un proceso en el que está ya lanzado Argentina, como está lanzado México, y pronto va a estar lanzado Brasil, aún con las dificultades que tiene. Este proceso sí va en esa dirección. Ahora vamos a ver si se abren nuevas fuentes de trabajo. ¿Usted tiene aspiraciones políticas, por lo que veo en su discurso? No tengo aspiraciones, pero sí preocupaciones. Por el hecho político, porque nos afecta a todos. Y creo que si contamos con un mínimo de sensibilidad social debemos atender a estas cosas y por qué no discutirlas. Eso es lo que nos permite hacer la democracia. Esperemos que sea algo más que democracia formal y que las opiniones sirvan. ¿Qué cambios se han presentado en su conducta pensante desde el momento en que usted comienza a tener una cierta popularidad hasta este momento en que en el mercado sus libros son un buen negocio?
Yo diría que negocios aparte, ¿Diría o dice? Aquí ya me pongo exigente en la expresión sintáctica. ¿Diría o dice? Bueno, en otras circunstancias diría, pero ahora digo, para estar los dos de acuerdo, ahora digo que mi pensamiento tiende a ser preciso en algunos libros como contribuciones al pensamiento, con precisión en eso, pero busca nuevos rumbos ya en el cuento corto, en la narración, en la ciencia ficción y todo aquello que es lo que está ahora por salir al mercado. Mi pensamiento está buscando nuevos rumbos, incluso una forma mucho más plástica que la que ha utilizado anteriormente para expresarse. Creo que esta temática de cuento corto y todo aquello, permite deslizar ciertas ideas, hacer algunos planteos ideológicos, llamémosle así. Yo no tengo ningún miedo en decir que mis escritos son ideológicos. Hoy está muy mal vista la palabra ideología. Es una ideología más. Sin duda, es una ideología. Es una ideología más, digo, no la suya. El mal ver la ideología. Ah, sí, claro, sin duda, sin duda. Es la ideología de la no ideología, la del pragmatismo.